curso de química inorgánica, primera clase de hoy. El tema se llama materia. Vamos a ver. Muy bien. O antes de eso, vamos a hacer lo que es química primero. Química. Vamos a hacer la definición. Entonces ponemos 1, la definición. Muy bien, entonces, decimos química es la ciencia que se encarga de estudiar la materia. Se encarga de estudiar la materia. Chicos, ojo con esa palabrita. Materia. Muy bien. Eso es la química, hijos. Pero ¿qué estudia la química de la materia? ¿Qué estudia la química de la materia? Estudia la composición. La composición de la materia. ¿Ya? ¿Qué entiendo cuando me dice composición de la materia? Por ejemplo, vamos a hacer agua. Cuando me dice composición significa el tipo de átomos que conforman ese tipo de materia. Por ejemplo, el agua. Átomos que tiene de hidrógeno y de oxígeno. A eso se refiere la composición. Los tipos de átomos que forman ese tipo de materia. ¿Qué más estudia la química de la materia? Su estructura. Su estructura. ¿A qué se refiere cuando me dice su estructura? Por ejemplo, el agua. Ya, en el agua, los átomos de hidrógeno y de oxígeno están organizados de esta manera. Cuando dice su estructura, se refiere a cómo es que esos átomos están organizados internamente. A eso se refiere estructura. Entonces tenemos que estudia la química de la materia, su composición, su estructura, su transformación. También estudia la transformación de la materia. ¿Ya? Transformación de la materia. ¿A qué se refiere la transformación? Por ejemplo, yo tengo esta reglita que es de madera. Esta reglita no nació hecha una regla. Como es de madera, primero fue una semilla, creció, se hizo un árbol, lo corté. Para que llegue hasta esta regla, tuvo que pasar por una serie de etapas. Se llama transformación de la materia. Y esa transformación no se lleva a cabo por arte de magia, sino que ¿qué hubo durante toda esa transformación? Hubo energía. Entonces también la química estudia la energía utilizada en la transformación de la materia. También estudia la energía utilizada en la transformación de la materia. En la transformación, ¿ya?, de la materia. Muy bien, entonces, chicos. ¿Ya? Entonces, miren, ahí hay otra palabrita que luego más adelante lo vamos a ver. Energía. La energía también lo estudia la química. Muy bien, entonces, por ejemplo, mírame. Por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, la silla donde tú estás sentado, una silla, una pared, el aire que respiras, todo esto es materia. Todo esto es materia. Y si es materia, es objeto de estudio de la química.
es objeto de estudio de la química. ¿Ya? Ahí también tenemos, por ejemplo, la luz de un fluorescente ¿ya? La llama de la cocina entonces esto es energía. Esto es energía. Y si es energía, es objeto de estudio de la química. También lo estudia la química. Porque eso es lo que me dice acá. También, por ejemplo, tenemos la combustión, la digestión de los alimentos, la contaminación, todo esto es transformaciones de la materia. Son ejemplos de transformaciones de la materia. Transformaciones de la materia. Por lo tanto, son objeto de estudio de la química. Objeto de estudio de la química. Muy bien. Entonces tenemos ahí ya la definición de química. No te olvides que la química, su objetivo principal es estudiar la materia. ¿Qué estudia de la materia? Su composición, su estructura, su transformación y la energía utilizada en dicha transformación. Ahí tenemos los tres tipos de ejemplos para cada uno de ellos. Muy bien, entonces, vamos a ver ahora clasificación de la química. 1.1. Clasificación de la química. La química es muy amplia. La química es muy amplia, pero para el objetivo que buscamos, la podemos clasificar de la siguiente manera. Entonces, ahí tenemos la química inorgánica. La química inorgánica. Química inorgánica. Y decimos, estudia lo inanimado. Estudia lo inanimado. Es el reino mineral. El reino mineral. Luego tenemos la química orgánica. La química orgánica. La química orgánica. Bueno, cualquier libro que leas de química orgánica dice que estudia los compuestos del carbono. Estudia los compuestos del carbono. Estudia los compuestos del carbono. Eso es lo que dice cualquier libro de química orgánica. Pero aquí hay que tener cuidado, chicos. Podemos, excepto ¿ya? Algunos compuestos muy importantes. Tenemos el CO2. Él se llama dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Tenemos el CO, que es su gas. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Tenemos el CS2, disulfuro de carbono. Disulfuro de carbono. Tenemos el NH4 o CN, el cianato de amonio. Cianato de amonio.
y todo compuesto que tenga este ion de acá, ya, ion cianuro, todo compuesto que lo tenga, y también al ion carbonato. Estos compuestos, chicos, a pesar de que contienen carbono en su estructura, no son orgánicos. Ellos son inorgánicos. Entonces, tener mucho cuidado. Ellos son inorgánicos. ¿Ya? Son inorgánicos. Por lo tanto, no se estudia la química inorgánica. Hay que tener cuidado porque las preguntas vienen facilitas. Me dicen de los siguientes compuestos, ¿cuáles son orgánicos? Y yo me guío del concepto. Estudio los compuestos del carbono. Si tienen carbono, los son orgánicos, pero no, ten mucho cuidado con ellos. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, disulfuro de carbono, cianato de amonio, todo compuesto que tenga este ion cianuro y todo compuesto que tenga este ion carbonato. Entonces, ellos son inorgánicos. Mucho cuidado. Venimos por acá. C. La química analítica. La química analítica. Muy bien. Ahí estudia la química analítica, estudia los métodos para identificar y reconocer. Estudia los métodos para identificar los componentes de la materia. Pero esta química analítica se divide en dos. C.1. La química analítica cualitativa. Esta solamente te dice si hay o no hay lo que estás buscando. O sea, simplemente identifica lo que tú estás buscando. Te dice si hay o no hay. Ella utiliza métodos para ver si hay o no hay lo que tú estás buscando. Y luego tenemos C.2. La química analítica cuantitativa. Ella utiliza los métodos para decir cuánto hay de lo que tú estás buscando. Cuantifica. No te olvides, si tú quieres saber si hay o no hay lo que estás buscando, utilizas la química analítica cualitativa, que dice si hay o no hay, nada más. Ahora, si tú quieres saber cuánto hay de lo que tú estás buscando, ya utilizas la química analítica cuantitativa. Muy bien, y luego tenemos D, la físico-química. La físico-química. ¿Ya? O también llamado químico-física. O también llamado químico-física. Muy bien. Esta consta de dos partes. La cinética química. La cinética química. Y la termodinámica química. La termodinámica. Muy bien. La cinética química tiene que ver con la rapidez que ocurren las reacciones químicas o los cambios químicos. La rapidez de los cambios químicos. Y la termodinámica tiene que ver con la energía en los cambios químicos. Tiene que ver con la energía en los cambios químicos.
en los cambios químicos. Muy bien. Y luego ya tenemos la química aplicada. Entonces sería E, la química aplicada. La química aplicada. La química aplicada, chicos, ya es la química que se utiliza para un proceso determinado. Por ejemplo, tenemos en la sucroquímica. Es la química aplicada al azúcar, la producción de azúcar. Tenemos la petroquímica. La petroquímica en la producción de petróleo. La química aplicada a la producción de petróleo, exclusivamente a eso. Tenemos la bioquímica, ya, a las reacciones en los seres vivos. Ya, a los seres vivos, la química aplicada a los seres vivos. Tenemos la geoquímica, la organoquímica, lo que hoy en día está de moda también, la química aplicada a la producción de gases, ¿no? Muy bien, etcétera. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos una clasificación, lo que es química. Dejo ahí un ratito para que de repente tomen una captura, una copia y luego continuamos. Podemos ver ahora 1.2. Vamos a ver qué es materia. Para entender bien lo que es química, tengo que saber qué es materia. Porque la química se encarga de estudiar la materia, chicos. ¿Ya? Bueno, decimos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Posee masa y energía. Posee masa y energía. ¿Ya? Eso podemos decir de lo que es materia. Incluso se puede ver o no. Se puede ver o no. Un ejemplo de materia que no lo podamos ver es el aire, pero sí se puede sentir, ¿correcto? Muy bien, entonces. La materia, chicos, la materia se puede presentar en diversas formas, en forma muy diversa. Se puede presentar en forma muy diversa. ¿Ya? La materia se puede presentar en forma muy diversa. Pero en todos los casos, está formada
por átomos y moléculas. Está formada por átomos y moléculas. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es materia. Vamos a ver ahora, chicos, propiedades de la materia. 1.2.1, porque en este tema estamos hablando de materia. Propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Vamos a ver entonces. Estas propiedades me permiten reconocerla y describirla. Reconocer y describirla. Y describir la materia. Para eso se utilizan las propiedades. Entonces, si yo quiero comparar dos tipos de materia, ¿qué tengo que ver? Mis propiedades de cada una de ellas y luego compararlas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora entonces en qué se clasifican este tipo de materia. ¿Ya? Se clasifican según los cambios en la composición de la materia. Vamos a ver. Según los cambios en la composición de la materia. En la composición de la materia. Las propiedades lo clasificamos en dos grupos. Primero de ellos, según los cambios, ojo, según los cambios en la composición de la materia. ¿Ah? Vamos a ver. Ahí pueden ser propiedades físicas. Propiedades físicas. Vamos a ver. Según esta clasificación, pueden ser propiedades físicas. Esas propiedades físicas, chicos, son las que presentan la materia cuando experimentan cambios, cuando no experimenta. Cuando no experimenta. ¿Ya? Son aquellas que presenta la materia. Son aquellas que experimenta la materia. Son aquellas que experimentan la materia cuando no sufre cambios en su estructura interna. En su estructura interna. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? No te olvides, estamos viendo las propiedades según los cambios en la composición de la materia. Aquellas propiedades que experimenta la materia, pero esa materia no sufre cambios en su estructura interna. En otras palabras, si yo modifico una propiedad y a ese tipo de materia no le pasa nada, no se convierte en otra, entonces es una propiedad física. Eso es lo que me quiere decir. Son aquellas que experimentan la materia cuando no sufre, no te olvides, cuando no sufre cambios en su estructura interna de la materia. Muy bien, entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, bueno, lo podemos completar ahí, es decir, la materia, decimos,
Es decir, la materia, la materia no se transforma en otras sustancias distintas. No se transforma en otras sustancias distintas. Muy bien, vamos a hacer ahí algunos ejemplos. Ejemplo, el punto de fusión. Ahí en tu módulo tienes más teoría para que veas. Punto de fusión. Tenemos punto de ebullición. Ya, punto de fusión, punto de ebullición. Ahí también tenemos calor de vaporización. Calor de vaporización. Tenemos calor de vaporización, calor de condensación. Calor de condensación. También tenemos la electronegatividad, la densidad. La densidad, la electronegatividad. ¿Ya? La viscosidad, etc. Muy bien. Ponemos ahí, ojo. Los cambios físicos o también conocidos como fenómenos físicos cambio físico, fenómeno físico, se produce cuando se altera una propiedad física. Cuando se altera una propiedad física. ¿Cuándo se produce un fenómeno físico o un cambio físico? Cuando se altera o se modifica una propiedad física. Por ejemplo, mírame. Si yo aquí tengo un resorte, este resorte es la materia. Es la materia. Muy bien. A este resorte lo voy a estirar. Ahí está ahora. Acá hay una fuerza y acá hay otra fuerza. Estoy estirando. Muy bien. Al estirarlo ese resorte, estoy modificando esa propiedad de estirar ese resorte. Este resorte al estirarlo dejó de ser el resorte que había al inicio, no, sigue siendo resorte. Entonces, ¿qué propiedad estoy alterando? Una propiedad física. Entonces, le quitamos estas fuerzas, entonces, este resorte vuelve a ser el original que había. Ahí está. Muy bien. Entonces, en un fenómeno físico, la materia solamente cambia su forma de estar. No te olvides. Entonces, la materia cambia su forma de estar. Cambia su forma de estar. Cambia su forma de estar. No se obtienen otras sustancias nuevas. Sigue siendo la misma. Solamente es un cambio pasajero, nada más. Vuelve a lo original que era. ¿Correcto? Muy bien, entonces. Vamos a ver ahora. Venimos por acá.
Vamos a hacer ahora entonces, venimos por acá, propiedades químicas. Propiedades químicas. Propiedades químicas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué decimos sobre las propiedades químicas, chicos? Las presenta la materia. Bueno, estas propiedades químicas las presenta la materia cuando se afecta la estructura interna de la materia. La estructura interna. ¿Ya? No te olvides. Cuando afecta la estructura interna de la materia. En otras palabras, se obtienen otras sustancias totalmente diferentes a las originales. Se obtienen otras sustancias totalmente diferentes. Totalmente diferentes a las originales. Totalmente diferentes a las originales. Muy bien. No te olvides, estamos viendo propiedades de la materia. La primera clasificación de las propiedades es según los cambios en la composición de la materia. Si yo altero una propiedad de la materia y la materia no cambia su forma de ser, o sea, no se produce una sustancia nueva, esa propiedad es una propiedad física. Ahora, si yo modifico una propiedad de la materia y esa materia se convierte en otra totalmente diferente, estoy hablando de una propiedad química, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de propiedades químicas. Entonces tenemos la combustión, tenemos la congruencia, la electrodeposición, ¿ya? La oxidación de metales, Muy bien. Entonces ponemos ahí, ojo, los cambios químicos, o también llamados fenómenos químicos, fenómeno químico, o también llamado reacción química, ya se producen cuando se modifica una propiedad química. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, mira, ve. Tenemos ahí una hojita de papel. Ya está. Esta es mi materia. La hojita de papel es mi materia. A esta hojita de papel le vamos a prender fuego. Y entonces comienza a combustionarse. Producto de esa combustión, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener CO2 gas.
vas a obtener cenizas. Vas a obtener cenizas que son sólidos, más agua en forma de vapor. Estas cenizas, ese CO2 y ese vapor de agua, por más que lo pongas en un recipiente cerrado, ¿volverá a ser el papel que había al inicio? No. Ya no puede volver a ser lo que fue originalmente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Es un fenómeno químico o un cambio químico o una reacción química. ¿Qué pasó? Se modificó una propiedad química de la materia. Por eso esta que se obtiene otro tipo de materia totalmente diferente al original. Muy bien, entonces. Entonces, en un fenómeno químico o un cambio químico, ¿qué ocurre con la materia? La materia cambia su forma de ser, se convierte en otra totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, la materia cambia su forma de ser. Cambia su forma de ser. Se obtienen otras sustancias totalmente diferentes. ¿Ya? Se obtienen nuevas sustancias. Nuevas sustancias. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes a las originales. A las originales. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un fenómeno químico. Entonces, chicos, ¿cuándo se produce un fenómeno físico? Cuando se altera una propiedad física. ¿Cuándo se produce un fenómeno químico? Cuando se altera una propiedad química. ¿Correcto? Ahí les dejo un ratito para que copien algo y luego continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Antes de avanzar, chicos, vamos a ver otro tipo de cambio también. De una vez para completarlo ahí, los cambios nucleares.
cambio nuclear o fenómeno nuclear. Cambio nuclear, o también llamado fenómeno nuclear. O para que lo tengan ahí. Bueno, acá chicos, un átomo es de forma esférica y un átomo tiene dos zonas. Una zona llamada núcleo. Una zona llamada núcleo. ¿Ya? Y la zona extranuclear. Y la zona extranuclear. Aquí en el núcleo están los protones y los neutrones. Y en la zona extranuclear están los electrones. ¿Ya? Muy bien. Eso es más adelante, pero porque vais teniendo una idea. Si se va a dar un cambio nuclear o un fenómeno nuclear, se está modificando una propiedad nuclear. ¿Ya? Entonces, se modifica una propiedad nuclear. Una propiedad nuclear. Entonces, el cambio nuclear, ¿dónde ocurre? En el núcleo. Se produce en el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo. Y en el núcleo del átomo, ¿quién están? Los protones y los neutrones. ¿Ya? Ya luego vas a llevar química nuclear. Por ahora solamente quiero que sepas eso. Ejemplos de fenómenos nucleares. La radiactividad. La radiactividad. La fisión nuclear. La fusión nuclear. ¿Ya? Ya luego esto lo vas a ver en química nuclear. Por ahora solamente eso nada más. Muy bien. Por ahí también, chicos, tenemos otro cambio. Es el cambio alotrópico o fenómeno alotrópico. Cambio alotrópico o también llamado fenómeno alotrópico. Alotrópico. Muy bien. Por ejemplo, chicos, ¿en qué consiste este tipo de fenómeno? Mira, ven. Ahí tenemos, por ejemplo, el carbono, el grafito y el diamante. El grafito y el diamante. Mira, ven. El grafito es carbono sólido. El grafito es carbono sólido. Es un tipo de carbono sólido. El diamante también es carbono. También es carbono sólido. Y se dice que ellos son alótropos. Porque presentan el fenómeno de alotropía. ¿Y a qué se debe eso? Vamos a ver por acá algo ya para que vayan teniendo conocimientos. Entonces, mira, ven, el grafito, sus átomos cuando cristalizan son como hexágonos, uno detrás del otro. ¿Ya? Estos puntos rojitos son los carbonos.
Esos puntos rojitos son los carbonos. Y el diamante cristaliza en forma cúbica. ¿Ya? Muy bien. Los puntitos rojos son los átomos de carbono, chicos. Los puntitos rojos son los átomos de carbono en el grafito y los puntitos rojos son los átomos de carbono en el diamante. No te olvides que los dos son carbonos. Los dos son carbonos en estado sólido. Pero sus propiedades son totalmente diferentes. Por ejemplo, el grafito es suavecito, negrito, conduce la corriente eléctrica, conduce la corriente, su densidad es 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. En cambio, el diamante es muy duro, ya, es cristalino, no conduce la corriente, no conduce la corriente eléctrica. Y su densidad es 3,5 gramos sobre centímetro. Profesor, ¿por qué si los dos son carbonos, si los dos están en el mismo estado físico, por qué sus propiedades son diferentes? Por la forma como sus átomos se organizan internamente, por la forma como sus átomos cristalizan. No te olvides que el grafito cristaliza hexagonalmente y el diamante cristaliza cúbicamente. A ese fenómeno se le llama el fenómeno alotrópico, el fenómeno de alotropía. Para que una sustancia presente alotropía debe tratarse de la misma sustancia y debe estar en el mismo estado físico. Ya no se olviden. Pero sus propiedades deben ser diferentes. Entonces, a este fenómeno se le llama la alotropía. Entonces, el fenómeno de alotropía. Otras sustancias que presentan este fenómeno, ahí tenemos, por ejemplo, el oxígeno, que es un gas, y el ozono, que también es un gas. Ellos son alótropos. Y por ahí también está el fósforo blanco y el fósforo rojo. También son alótropos. Fósforo rojo. Por ahí también está el azufre monoclínico, que es un sólido, y el azufre rómbico. Rómbico. ¿Ya? También son alótropos. Muy bien. Ya, para que tengan un conocimiento, chicos. Ahora sí. Estábamos viendo las propiedades de la materia. La primera clasificación de la propiedad de la materia, ¿cuál ha sido? De acuerdo a la variación en la composición. De acuerdo a la variación en la composición de la materia, estas propiedades, ¿cómo se clasifican? ¿Como físicas o químicas? Ahora vamos a ver la segunda clasificación de las propiedades. La segunda clasificación de las propiedades. Muy bien. Entonces vamos a hacer P. Vamos a hacer propiedades de acuerdo a la cantidad de materia. Dependencia con la cantidad de materia. Dependencia
con la cantidad de materia. Dependencia con la cantidad de materia. Muy bien. Según esta dependencia, chicos, según esta dependencia, estas propiedades se clasifican en extensivas e intensivas. Estas se clasifican como extensivas o intensivas. Vamos a ver entonces. Primero, propiedades extensivas. Propiedades extensivas. Estas propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Dependen de la cantidad de materia. Dependen de la cantidad de materia. En otras palabras, dependen de la masa, chicos. ¿Ya? No me dan mucha información de acá. También le llaman propiedades generales. También se les llama propiedades generales. Propiedades generales. No me dan mucha información respecto a los tipos de materia. No me dan mucha información. ¿Ya? No me dan mucha información. ¿Por qué? Porque si usted lo dice, son propiedades generales, o sea, todo tipo de materia lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero comparar dos tipos de materia, por ejemplo, este plumones con este papel, quiero compararlos, ¿me guiaré por mis propiedades extensivas? No, porque no me dan mucha información. No tiene casi todo tipo de materia. ¿Ya? Entonces ahí ponemos ejemplo. Ahí está la masa, el peso, volumen, el área, la inercia, el calor ganado, calor perdido, etc. Muy bien. Vamos a hacer ahora entonces propiedades intensivas. Propiedades intensivas. Muy bien. Estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de materia. No dependen de la cantidad de materia. En otras palabras, no dependen de la masa. ¿Ya? No depende de la masa. Son las verdaderas propiedades que me permiten diferenciar un tipo de materia de otra. Son las verdaderas propiedades que me permiten poder diferenciar un tipo de materia de otra. Entonces, chicos, si yo quiero comparar dos tipos de materia, ¿a qué tipo de propiedades tengo que asistir? A mis propiedades particulares, mis propiedades intensivas. También le llaman propiedades particulares, por si acaso. Las propiedades particulares o propiedades intensivas. Entonces, este tipo de propiedades sí son de cada uno de la materia.
Por ejemplo, si yo tengo acá 1 litro de agua y acá tengo 1000 litros de agua, los 1000 litros de agua van a hervir a más de 100 grados centígrados. ¿El litro de agua va a hervir a menos de 100 grados centígrados? No. Los dos hervirán cuando lleguen a 100 grados centígrados. El punto de ebullición es una propiedad intensiva, una propiedad particular. No depende de la masa. No porque, porque solamente 1 litro va a hervir más rápido, no. No porque cae más 100 litros va a hervir más después, no. Los dos hervirán cuando lleguen a 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ejemplo. Toda propiedad química es intensiva. ¿Ya? Toda propiedad química. O sea, todas las propiedades químicas son propiedades intensivas. Aquí también tenemos las propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas. Se les llama organolépticas porque son detectadas por los órganos del ser humano. Color, olor, sabor y precio. Ellas también son físicas, pero son intensivas. ¿Ya? Que no dependen de la cantidad de la masa. Y además por ahí pues tenemos, aquí tenemos por ejemplo el punto de ebullición, también es una propiedad intensiva. Las que no dependen de la masa. La densidad, la viscosidad, etcétera. A ver, vamos a irnos acá un repasito al toque para que te quede claro esto. Vamos a ver, para recordar. En primer lugar, ¿para qué me sirven las propiedades de la materia? Para poder reconocerlas y organizarlas. Listo. Las propiedades de la materia las podemos clasificar de dos formas. La primera forma, teniendo en cuenta si afecta a la estructura de la materia o no la afecta. Si la afecta, es una propiedad química. Si no la afecta, es una propiedad física. La segunda clasificación, dependiendo de la cantidad de materia, o sea, dependiendo de la masa. Si depende de la masa, se llama propiedad extensiva, ¿ya? O propiedad general. Y si no depende de la masa, se llama propiedad intensiva o también llamada propiedad particular. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora sí. Les dejo ahí un ratito para luego continuar.
Profesor. Está sujeto a dos fuerzas. Una fuerza de atracción, que vamos a llamar FA, y una fuerza de repulsión. Profesor, no se escucha bien su audio. Profesor. Que le vamos a llamar F. Muy bien. Primero vamos a ver el estado sólido. Estado sólido. ¿Cuáles son las principales características? Tiene forma y volumen definido. Forma y volumen definido. Tiene forma y volumen definido. No se comprime. No se comprime. Los átomos están unidos. La relación entre estas fuerzas es que la fuerza de atracción es mayor sobre la fuerza de repulsión. Por eso es que los átomos están unidos uno contra otro. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de estos sólidos? Estados sólidos. Sus compuestos, los compuestos pueden ser de dos tipos. Cristalinos. Vamos a hacer por acá. Los compuestos sólidos pueden ser de dos tipos. Los cristalinos y los amorfos. Los cristalinos también son de dos tipos. Ahí tenemos los iónicos y los covalentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio, la sal, y acá tenemos el azúcar, por ejemplo. Son cristales, pero uno es iónico y el otro es covalente. Y aquí, amorfo, ¿qué significa? Sin forma. Ahí tenemos, por ejemplo, los vidrios, la madera, son ejemplos de sólidos amorfos, compuestos sólidos. Muy bien. Vamos a ver otro estado físico. Vamos a ver el estado líquido. Profe, su audio. Estado líquido. Muy bien. Los líquidos tienen un volumen definido por forma variable. Volumen definido, pero forma variable. Forma bien que no lo tiene. Profe, su audio. Profesor, su audio. Vamos a ver. Hola. ¿Qué pasó con el volumen? Ya, vamos a salir de nuevo. Se escucha entrecortado. De cualquier forma, como se presente, pero igual va a estar formada por átomos y moléculas. Eso lo hemos dicho en la definición de materia. Muy bien.
Entonces, para nosotros un átomo es de forma esférica, pero todo átomo está sometido a dos fuerzas. La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Fuerza de atracción Fa, fuerza de repulsión Fb. Muy bien, el estado sólido. ¿Cuáles son las características más importantes del estado sólido? Tiene forma y volumen definido, no va a cambiar. No se comprime, por más que lo apriete, no va a ceder. La fuerza de atracción es mayor sobre la fuerza de repulsión. Los compuestos pueden ser los compuestos sólidos. Estamos hablando de estado sólido. Compuestos sólidos. Pueden ser de dos tipos, cristalinos y amorfos. Los cristalinos pueden ser de dos tipos, iónicos o covalentes. Ejemplo de iónico, la sal o cloruro de sodio, y el covalente, el azúcar. Son cristales, en forma de cristales, pero uno es iónico y el otro es covalente. Y un sólido amorfo tenemos, por ejemplo, los vidrios y tenemos la arena. Muy bien. Vamos a ver ahora el estado líquido. El estado líquido dice que tiene volumen definido pero forma variable. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué relación hay entre estas dos fuerzas? Que la fuerza de atracción prácticamente es igual a la fuerza de repulsión. Por eso es que los líquidos pueden fluir. Por eso también se les llama fluidos. Se dice que son fluidos. ¿Por qué se dice que son fluidos? Porque estos circulan, ya, circulan por tuberías, mangueras, etcétera. Por eso se llama fluidos. Pueden circular por tuberías, canales, mangueras. No se comprimen. No se comprimen. ¿Ya? Los líquidos no se comprimen. Muy bien. Vamos a hacer ahora el tercer estado físico. Estado gaseoso. Estado gaseoso. ¿Ya? Estado gaseoso. Muy bien. Si nosotros vemos por acá, chicos, un recipiente que contenga un gas, más o menos de esta manera. Vamos a ver que contenga este recipiente un gas. Entonces, las moléculas de este gas están de esta manera. Esa flechita rojita que representa las moléculas de ese gas ahí. Muy bien. ¿Qué podemos decir del estado gaseoso? ¿Ya? Se dice que es el estado desordenado de la materia. Es el estado desordenado de la materia. ¿Por qué dicen que es el estado desordenado de la materia? Porque esas moléculas están que se mueven por todos lados. Algunos se ven decir desordenado y llaman el estado caótico de la materia. ¿Qué más puede decir del estado gaseoso? Se comprime fácilmente. Se comprime fácilmente. ¿Y por qué se comprime fácilmente? Porque entre las moléculas hay un gran espacio. Por eso cuando tienes un globito con aire, tú lo puedes apretar y no se rompe. ¿Por qué? Porque los gases se comprimen fácilmente. Porque hay un gran espacio entre las moléculas. ¿Qué relación hay entre estas dos fuerzas? Como es un estado desordenado, entonces la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. ¿Qué más podemos decir respecto al estado gaseoso? Tiene forma y volumen variable. ¿Ya? Tiene forma y volumen variable. Forma y volumen variable. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del estado gaseoso? Venimos por acá. Se considera un fluido. Se consideran fluidos.
¿Por qué a un gas se le considera fluido? ¿Qué hemos dicho de los fluidos? Que circulan por tuberías y mangueras. Y los gases también pueden hacer eso. Si tú te das cuenta del balón de gas en la cocina, que hay una manguerita. Entonces son fluidos. Sus moléculas poseen elevada energía cinética. Sus moléculas poseen elevada energía cinética. Elevada energía cinética. ¿Ya? Sus moléculas poseen elevada energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? ¿Cierto? ¿Quiénes poseen energía cinética? Todo cuerpo en movimiento. Como estas moléculas están que se mueven a cada rato, entonces poseen elevada energía cinética. ¿Qué más el estado gaseoso? Poseen las propiedades de efusión. Efusión. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando recién compras un balón de gas, ¿qué es lo que verificas? De repente tiene un agujerito. Lo compraste hoy día y mañana ya no hay gas. ¿Qué pasó? Ah, es que como el balón estaba picado, por ese orificio chiquito salió todo el gas. Por el orificio más pequeñito, el gas va a salir. La propiedad de efusión. También presenta la propiedad de difusión. Difusión. El gas se difunde rapidito. Estamos en el segundo piso y me doy cuenta que detecto el gas. Hay fuga de gas. Corremos para cerrar bien la válvula. Vaya a haber un riesgo, ¿no? La propiedad de difusión. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de acá del estado gaseoso? Forma y volumen. Muy bien, eso es lo más importante, chicos. Vamos a ver ahora el otro estado, que es el estado plasmático. Plasma. D. Estado plasmático. El estado plasmático. Muy bien. Se considera el cuarto estado de la materia. Se considera el cuarto estado de la materia. El cuarto estado de la materia. Muy bien. El plasma es el estado más abundante del universo, de la Tierra. El estado más abundante del universo. El estado más abundante del universo. Es un estado muy energético. Es un estado enrarecido, le llaman los libros. Enrarecido. Es un estado enrarecido. ¿Qué entiendo por esto? Ionizado. Ionizado. ¿Qué significa un estado ionizado? Que en el plasma vas a encontrar electrones, protones, átomos en estado libre. ¿Ya? En estado libre. Entonces, imagínate encontrar un electrón. Eso lo vas a hallar en el plasma. ¿Ya? Es un estado muy, ¿qué significa enrarecido? O sea, muy ionizado, es muy energético. Muy energético. Muy energético. ¿Dónde encontramos el plasma? En el Sol, en las estrellas. Ya se encuentra en el núcleo del Sol y las estrellas. Se encuentra en el núcleo del Sol y las estrellas. Muy bien. Son los verdaderos plasmas. Profesor, ¿en la Tierra encontraremos algún plasma? Bueno, sí, se llama plasma frío. Los plasmas fríos, por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta, cuando están soldando,
un metal, una barra de metal, por ejemplo, si este es el metal, nosotros le llamamos la soldadura, pero se llama electrodo. Cuando le pones el electrodo, cuando choca el metal con este electrodo, se forma una luz como blanca. Entonces, ahí hay plasma, es un estado plasmático, pero es un plasma frío todavía. ¿Dónde también podemos encontrar un plasma? El gas que está dentro de un fluorescente también llega a una temperatura de un plasma, pero es plasma frío. O si no, también las auroras boreales también son plasmas, pero fríos. Los verdaderos plasmas se encuentran en el núcleo del Sol y las estrellas. Muy bien, son las propiedades más importantes. Ahí tú también en tu módulo tienes más información que puedes complementar. Te voy a dejar ahí un ratito para luego ver los cambios de estado y clasificación de la materia. Muy bien, chicos. Vamos a hacer ahora los cambios de estado. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer los cambios de estado. Los cambios de estado.
Muy bien. Los cambios de estado son cambios físicos. Son cambios físicos. Y si son cambios físicos, ¿por qué se producen? Porque se modifica una propiedad física. Ya se producen porque se modifica una propiedad física. Una propiedad física. Los cambios de estado, muy bien, son cambios físicos, listo. Se produce por la variación en la energía. Se produce por la variación en la energía. Muy bien, vamos a ver, chicos. Ahí tenemos el estado sólido, el líquido, el gas y el plasma. Sólido, líquido, gas y pasa plasma. Muy bien. Cuando pasa del sólido al líquido, a este proceso se le llama fusión. Fusión. De líquido a gas, vaporización. Vaporización. Y de sólido a gas, sublimación. Sublimación o sublimación directa. Se llama. Muy bien. Pero también puede venir de gas a líquido. Hay dos formas, dos procesos. De líquido a sólido y de gas a sólido. Muy bien. De gas a líquido se le llama condensación. Pero también hay otro proceso que se llama licuación. De líquido a sólido, solidificación. Y de gas a sólido se le llama la sublimación inversa. Sublimación inversa. O también le llaman deposición. Deposición. ¿Cuál es la diferencia entre condensación y licuación? A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre condensación y licuación? Por ejemplo, condensación es cuando la materia en su estado natural es un líquido. Por aumento de la temperatura pasó a vapor. Y por disminución de la temperatura otra vez vuelve líquido. Condensación. No te olvides, condensación cuando la materia en su estado natural es un líquido. Al aumentar la temperatura pasó a gas, o sea, a vapor. Y luego por disminución de temperatura otra vez vuelve a líquido. ¿Cuándo se llama licuación? La licuación, chicos, ya la licuación ocurre a altas presiones y bajas temperaturas. La licuación es cuando la materia en su estado natural es un gas. Ustedes han escuchado el gas natural. Se encuentra en recipientes bajo la superficie, perforan, sacan el gas natural, pero se encuentra como gas en la naturaleza. A ese gas lo someten a altas presiones. Primero bajan la temperatura. ¿Para qué bajan la temperatura? Para que las moléculas del gas no tengan mucho movimiento. Entonces las moléculas ahora se mueven más despacito. Y luego aumentan la presión. ¿Para qué aumentan la presión?
Cuando esas moléculas ya comienzan a moverse despacito, al aumentar la presión, esas moléculas se juntan y al juntarse forman un enlace. Y al formar ese enlace se vuelven líquidos. Y luego, como ya está líquido, lo separan por destilación. El gas natural, ¿qué cosa está formado? Metano, etano y propano. Son 3 gases. El metano en mayor cantidad. Esa mezcla de gases lo licúan. ¿Para qué? Para separar el metano, el etano y el propano. Vuelvo a repetir. Los dos es de gas a líquido. Pero ¿cuándo se le llama condensación? Cuando la materia en su estado natural es un líquido. Al aumentar la temperatura pasa a vapor y al disminuir la temperatura otra vez vuelve líquido. ¿Cuándo se llama licuación? Cuando la materia en su estado natural es un gas. Se baja la temperatura y se aumenta la presión para que las moléculas se unan, que forman un enlace y se vuelvan líquido y luego lo puedan separar. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora sí. Pero acá también hay otra cosita que debemos saber. Todos los que van con la flechita de izquierda a derecha, para que ocurran, absorben energía. Absorben energía. Absorben energía. Todos los que van de izquierda a derecha absorben energía. Si absorben energía, ¿qué son? ¿Endo o exo? Endotérmicos. Entonces son procesos endotérmicos. Procesos endotérmicos. Y los que van con la flechita de derecha a izquierda, para que ocurran, liberan energía. Ellos liberan energía. Y si liberan energía, son procesos exotérmicos. Son procesos exotérmicos. Son procesos exotérmicos. Muy bien. Ahora sí vamos a ver la última parte, clasificación de la materia. Vamos a ver, chicos, clasificación de la materia. Clasificación de la materia. Muy bien. Vamos a ver entonces. La materia se puede clasificar de la siguiente manera. La materia puede ser una mezcla. Puede ser una mezcla ya puede ser una mezcla o puede ser una sustancia. Puede ser una sustancia.
Puede ser una mezcla o una sustancia. Pero esta mezcla también puede ser de dos tipos. Puede ser heterogénea o homogénea. Y esta sustancia también puede ser una sustancia simple o una sustancia compuesta. Muy bien, chicos, ahí tenemos. Así se clasifica la materia. Entonces, no te olvides, la materia se clasifica de la siguiente manera. Puede ser mezcla o puede ser sustancia pura. Una sustancia pura. La materia puede ser una mezcla o una sustancia pura. La mezcla puede ser heterogénea o puede ser homogénea. La sustancia pura puede ser compuesta o puede ser simple. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Una mezcla. ¿Cuáles son las características de una mezcla? La composición es variable. Su composición es variable. Su composición es variable. ¿Ah? En cambio, una sustancia pura, su composición es fija y definida. Composición fija y definida. Muy bien. ¿Qué entiendo por esto? Composición variable. ¿Qué me quiere decir, profe? Por ejemplo, si tú analizas una muestra de agua aquí en Trujillo y te vas a Chicama, analizas una muestra de agua, ¿tendrá la misma composición? No, porque las corrientes de agua vienen diferentes partes, traen diferentes minerales, no, pues es una mezcla, ¿ya? Pues es una mezcla, es composición variable. ¿Qué más? Los componentes que la forman, mantienen sus propiedades. Mantienen sus propiedades. ¿Qué tipo de propiedades? Las propiedades físicas y las propiedades químicas. Profe, ¿qué entiendo por eso? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo acá una sustancia A y una sustancia B y los mezclo, voy a formar una mezcla. El A dejó de ser A y el B dejó de ser B. No, profe, no, porque es una mezcla. Dice que en una mezcla, los componentes que la forman mantienen sus propiedades. Un ejemplo sencillito. Si tú tienes agua y tienes alcohol y yo los mezclo, ¿el agua dejó de ser agua? No. ¿El alcohol dejó de ser alcohol? No. O sea, profe, que ahí están igualito el agua y el alcohol. Sí, solamente que están mezcladitos, nada más. Ya, es algo muy importante. En otras palabras, chicos, esto de aquí, lo que me quiere decir es que en una mezcla no hay reacción química. No hay reacción química, chicos. ¿Ya? No hay reacción química. En una mezcla no hay reacción química.
Una sustancia pura. Una sustancia pura tiene una forma como tú lo reconozcas. Bien tiene símbolo o bien tiene fórmula. Ya tiene símbolo o fórmula para reconocerlo. Para reconocerlo. Símbolo o fórmula para reconocerlo. ¿El agua potable tiene fórmula? No, pues. Entonces, ¿qué cosa es? Una mezcla. ¿El agua mineral tiene fórmula? No, pues. Entonces, ¿qué cosa es? Una mezcla. ¿El agua del río tiene fórmula? No. Entonces, ¿qué cosa es? Una mezcla. ¿El agua de mar tiene fórmula? No. Entonces, ¿qué cosa es? Una mezcla. Profe, entonces, ¿cuándo diablo el agua es H2O? Ah, ya. Cuando te diga simplemente agua, ahí es H2O. Y ahí sí es una sustancia pura, porque tiene fórmula. O si no me dicen agua destilada o agua redestilada, agua destilada, agua redestilada, o simplemente agua. Ahí me están hablando de H2O, de una sustancia pura. Pero si me dicen agua de mar, agua de río, agua de lluvia, agua de canal, agua de un pozo, son mezclas. Agua mineral, mezcla. Chicos, agua potable, mezcla. No tiene fórmula. Profe, cuando me dice símbolo, ¿qué significa? ¿Que todos los elementos de la tabla periódica son sustancias puras? Claro que sí. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias puras. ¿Por qué? Porque todos tienen símbolo, como reconocerlo a cada uno de ellos. Sodio Na, litio Li, potasio K, calcio Ca, oro Au, plata Ag. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. Profe, esto de las mezclas es algo importante. Si usted me dice que cuando yo mezclo dos sustancias, cada uno mantiene sus propiedades, o sea que lo puedo separar, claro que sí, los puede separar. Los componentes de una mezcla se pueden separar. Los componentes de una mezcla se pueden separar, chicos. ¿Ya? Se pueden separar. Se pueden separar. Pero utilizando qué métodos? Métodos físicos de separación de mezclas. ¿Quiénes son los métodos físicos de separación de mezclas? Destilación simple, destilación fraccionada, la decantación, la filtración, la centrifugación, el imantado, el tamizado. Todo eso está en tu módulo. Tú tienes que estudiarlo ahí, tienes que leerlo. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo utilizo la evaporación? ¿Cuándo utilizo la destilación simple? ¿Cuándo utilizo la destilación fraccionada? ¿Cuándo utilizo el imantado? ¿Cuándo utilizo el centrifugado? Todo eso, entonces tú lo complementas ahí en tu módulo. Pero lo que yo quiero que me entiendas es que los componentes de una mezcla sí se pueden separar. ¿Utilizando qué métodos? Físicos. Y tú en tu módulo están tus métodos físicos. Muy bien. Venimos por acá, chicos. Una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea, chicos? A simple vista, ya se ven dos o más fases. Dos o más fases. A simple vista, no con un telescopio y un microscopio, a simple vista, con mis ojos nada más. Dos fases. Ejemplo, aquí el concreto. Todos conocemos el concreto. Una roca, una madera. Por ejemplo, el concreto, esa mezcla que hacen para llenar techos. Ahí está, yo miro, veo la arena, veo el cemento, veo la piedra, veo el agua. Una mezcla heterogénea. Una roca, si yo tengo una roca y lo quiebro con otra roca, puntos blancos, puntos amarillos, puntos naranjas. Una maderita, yo lo quiebro, puntos marrones, puntos amarillos, puntos blancos. Son mezclas heterogéneas. ¿Ya? Muy bien. Mezcla homogénea. A simple vista, una sola fase. Una sola fase. Con mis ojos, yo miro una sola fase. Por ejemplo, una gaseosita, un agua mineral, el aire, ¿cierto? Son ejemplos de mezclas homogéneas. El aire, agua potable, etcétera. A las mezclas homogéneas, por si acaso, también le llaman soluciones. ¿Ya? También se le llama soluciones. Soluciones. ¿Ya? Soluciones. Muy bien. Y las mezclas heterogéneas
también se separan mediante mezclas homogéneas mediante métodos físicos. Ya, eso está en tu módulo. Si yo quiero separar una mezcla heterogénea, por ejemplo, agua y aceite, ¿qué debo utilizar? Ahí está en tu módulo. Vamos a utilizar la decantación. Entonces, para eso tienes que ver para qué sirve cada método. Muy bien. Una sustancia compuesta. Mira, por ejemplo, una sustancia compuesta. H2SO4. H3PO4. Ahí tenemos. ¿Ya? Son sustancias compuestas. Profe, lo que yo me doy cuenta es lo siguiente. Que una sustancia compuesta está formada por moléculas. Correcto, por moléculas. Pero esas moléculas están formadas por átomos de elementos diferentes. De ahí viene el nombre compuesto, porque se ha formado por átomos de elementos diferentes. Átomo de hidrógeno, átomo de azufre, átomo de oxígeno. Átomo de hidrógeno, átomo de fósforo, átomo de oxígeno. Esta es una molécula ternaria. ¿Por qué ternaria? Tiene 3 elementos diferentes. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Esta es una molécula ternaria. ¿Por qué ternaria? 3 elementos diferentes. Hidrógeno, fósforo, oxígeno. Pero esta molécula es heptaatómica, porque tiene 7 átomos en total. 3 y 4, 7. 4 y 4, 8. Octaatómica. Entonces, cuando te digan si una molécula es binaria, ternaria, cuaternaria, se está refiriendo al número de elementos diferentes que tiene, a los elementos diferentes que contiene. Pero si te dicen que una molécula es diatómica, triatómica, tetratómica, pentatómica, te están diciendo el número de átomos en total que hay. Vuelvo a repetir, si a ti dicen que una molécula es binaria, ternaria, cuaternaria, se está refiriendo al número de elementos diferentes que la forman. Pero si dicen que una molécula es diatómica, triatómica, tetratómica, te está diciendo el número de átomos en total que contiene. ¿Ya? Muy bien. Y una sustancia simple, por ejemplo, mira, ven, O3, O2, nitrógeno, azufre 8, el oro, la plata y el aluminio. Profe, una sustancia simple también está formada por moléculas o por átomos. Correcto. Pero si está formada por moléculas, esas moléculas están formadas por átomos del mismo elemento. Esa es la diferencia. Una sustancia compuesta está formada por moléculas, pero sus moléculas están formadas por elementos diferentes. Una sustancia simple puede estar formada por moléculas o por átomos. Pero si está formada por moléculas, esas moléculas están formadas por átomos del mismo elemento, no se han combinado con nadie. Por eso una sustancia simple también le llaman elemento, o le llaman sustancia elemental. Si me dicen cuántos son elementos, me están diciendo cuántas son sustancias simples o cuántas son sustancias elementales. Las sustancias compuestas se pueden separar en sus sustancias simples que la forman mediante métodos químicos. Mediante métodos químicos, chicos, ¿ya? Mediante métodos químicos. Y la sustancia simple o sustancia elemental ya no se puede separar ni por métodos físicos ni por métodos químicos. ¿Correcto, chicos? Muy bien, chicos. Ahí hemos terminado. Vamos con la practiquita, el poco tiempo que nos queda para hacer la práctica y luego ya ustedes también tienen una práctica para su casa. Muy bien. Vamos a hacer ahora práctica de clase. Práctica de clase. A ver, ¿qué dice? Problema 1. Dice, identifiquen como una propiedad física y química. La que está subrayado. Entonces, combustiona, químico. Temperatura de ebullición, físico.
Y luego dice volatilidad, físico. Químico, físico, físico. Alternativa C. Problema número 2. A ver qué nos dice. Indique cuántas propiedades son físicas y químicas respectivamente. Físicas y químicas. Vamos a ver entonces. La primera de ellas, ¿qué cosa es? Química. ¿Cierto? Radioatómico, químico. Luego que dice densidad, físico. Luego que dice corrosión, químico. Luego que dice oxidabilidad, químico. A ver, acá nos estamos equivocando. Pongámoslo así. Físico, químico. A ver. El primero de ellos dice radioatómico, químico. 1. Densidad, físico, un palito. Corrosión, químico. 2 palitos. Ductibilidad, físico. Oxidabilidad, químico. Electronegatividad, químico. Y acidez, químico. Entonces tenemos 5 y 2. 2 y 5 sería entonces alternativa C. Problema número 3. A ver qué nos dice. Respecto a las propiedades de la materia. Ya, respecto a la propiedad de la materia, ¿verdadero o falso? Dice, las propiedades son cualidades que se emplean para reconocer los distintos tipos de materia, verdadero. 2. La volatilidad de los líquidos es una propiedad química, falso. Es física. Luego, la facilidad de la oxidación del zinc es una propiedad intensiva, sí, porque es química. Todas las químicas son intensivas. 4. La densidad es una propiedad física general e intensiva. Una propiedad física general. La densidad no es una propiedad física, no es general, sino particular. Intensiva, verdadero. Física general no, es una propiedad física, sí. General, falso. Entonces, eso es falso. Entonces sería verdadero, falso, alternativa C. No es general, es particular. 4. Problema número 4. ¿Qué nos dice? En la siguiente lista, identifique las propiedades extensivas e intensivas. Extensivas con una E y intensivas con una I. Vamos a ver entonces. No te olvides, extensiva depende de la cantidad de masa, intensiva no depende de la cantidad de masa. Color, intensiva. Peso, extensiva. Longitud, extensiva. Temperatura, intensiva. Combustibilidad, intensiva. Por lo tanto, sería la C sería, ¿no? Alternativa C. Sería I. La C, correcto. Muy bien, problema número 5. Problema 5. ¿Qué dice? De la siguiente lista, el número de sustancias y mezclas. Sustancias y mezclas. El número de sustancias y mezclas. No me están especificando, simplemente sustancias y mezclas. Vamos a ver entonces. Primero, grafito, sustancia. Es el carbono. Gas natural, mezcla. Mercurio es un elemento de la tabla periódica, sustancia. Agua pesada, sustancia. El agua pesada, su fórmula es D2O. También le llaman agua deuterada. GLP, mezcla. GLP es gas licuado de petróleo. Bronce, mezcla. Ácido muriático, mezcla. Diamante, sustancia. El diamante, ¿sabes qué es? Carbono puro. Metano, sustancia. Amoníaco, sustancia, tiene fórmula. N-hexano, sustancia. Y la gasolina, mezcla.
Entonces nos piden primero sustancias y luego mezclas. Sustancias, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues tenemos 7. Y luego las mezclas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 7 y 5. Alternativa P. Vamos a hacer el problema número 6. Problema 6. Señale la alternativa que contiene una mezcla, una sustancia compuesta y un elemento. Mezcla. Oro de 18 quilates. Mezcla. Lo puro, el oro puro es 24 quilates. 18 ya lo mezclado con algo. Mezcla una sustancia compuesta. Cloruro de sodio. Su fórmula es NaCl. Y un elemento, o sea, una sustancia simple, el ozono. Entonces la alternativa B. Oro de 18 quilates, cloruro de sodio, NaCl, sustancia compuesta, y el ozono, una sustancia simple. ¿Ya? Muy bien, entonces. Problema número 7. Problema número 7. ¿Qué dice? Respecto a la sustancia ozono y azufre rómbico, me dice. Y azufre rómbico. ¿Cuántos enunciados son incorrectos? O sea, lo falso. Lo falso. Son isótopos falsos. Entonces, eso es lo falso. Solo 2. Solo 2. Por lo tanto, alternativa C. Problema número 8. Problema 8. La separación de una suspensión de harina y agua. Evaporo el agua porque me queda la harina. La evaporación. B. Problema número 9. Dice que el agua de mar contiene básicamente agua, sal y arena. ¿Qué componentes no se pueden separar por un proceso de decantación? Agua y sal, pues. Agua más sal se mezcla, una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea. Entonces ahí ya tengo que utilizar otro método, ya no la decantación. Entonces, alternativa C. Alternativa C. Con la decantación separo la arena del agua, pero el agua está salada porque tiene la sal. Puedo utilizar la evaporación para separar la sal disuelta en el agua. Problema número 10. ¿Qué nos dice? A ver. 10. Dice, la formación de hielo seco de la escarcha en las congeladoras se denomina proceso Proust. ¿Esto sabe al cambio de qué? De posición. C, porque el vapor del agua que está en forma de vapor pasa a sólido. Hielo, con deposición. 11. Pregunta 11. ¿Qué me dice? Son afirmaciones respectivas al estado físico, a los estados de la materia. 1, falso. 1, falso. 2, ¿qué dice? Verdadero. 3, ¿qué nos dice? Los líquidos falsos, los que contienen son los vapores. Falso. 4, ¿qué dice? Los gases difunden. Verdadero. 5, ¿qué dice? Los gases no presentan falso. No presentan ni forma. Verdadero. Por lo tanto, son ciertas. Sería 2, 4 y 5. Alternativa D. Problema número 12. Problema 12. Que dice, referido a los estados generales de la materia, se puede afirmar que el estado gaseoso predomina la cohesión. Falso. Los líquidos son incomprensibles. Verdadero. Los líquidos por enfriamiento condensan. Falso. Los gases son muy difusibles. Verdadero. Los gases presentan forma y volumen definido. Falso. Por lo tanto, solamente 2 y 4. Alternativa C. Problema número 13. ¿Qué nos dice? El estado sólido. Respecto al estado sólido. Forma, volumen definido. Verdadero. Energía cinética. No. Falso. Están unidos, no se mueven. Sus moléculas solo vibran. Verdadero. Son altamente compresibles. Falso. Son ciertas. 1 y 3. Alternativa C. Problema número 14. ¿Qué nos dice? Representan cambios exotérmicos. Exotérmicos. O sea, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda.
Licuación, sí. Sublimación, no. Fusión, no. Cristalización, sí. Bajo la temperatura para que cristalice. Deposición, también. Por lo tanto, entonces sería 1, 4 y 5. Alternativa C. Problema número 15. ¿Qué dice? Identificar el fenómeno químico o físico. Hervir agua, físico. Tala de árboles, físico, porque estoy cortando el árbol nada más. Alear metales, físico. Mezclar metales, sigue los dos metales juntos, físico. Corroer el ácido, químico. Corroer, ya una corrosión, ya que se forma otro compuesto. Fermentación de uvas, químico. Entonces, físico, 3 físicos, 2 químicos. Casa. Problema número 16. ¿Qué me dice? ¿Cuál de los procesos mencionados son físicos? Físicos. Disolución de sal en agua, físico. Disolución de hierro en ácido. El hierro está reaccionando con el ácido, químico. Generación de húmedos automáticos, químico, porque hay combustión. Laminación del oro, cortar el lámina en oro, pero sigue siendo oro, físico. Ondulación del cabello, químico, porque está interviniendo la energía. Entonces sería, me piden solamente físicos, 1 y 4, alternativa E. Problema número 17. ¿Qué dice? Identifique un cambio químico al ojo, la C, coagulación de la sangre. La sangre ya no puede volver a ser lo que fue originalmente. Problema número 18. ¿Qué me dice? Respecto a la alotropía, ya vimos alotropía. ¿Qué clave batería, chicos? Ahí es la alternativa D. Muy bien. Nos despedimos, vamos a entrar a química orgánica.